noches. Bueno, veo que habéis aguantado hasta este momento y por fin vais a descubrir la verdad por la que estáis aquí. No sé si lo ponía en la invitación, pero yo me dedico a captar dinero para el talento. Así que, no sé si lo doy en la invitación, pero necesito entre 5 y 50 euros de cada uno de ustedes. Es decir, para dar ejemplo, podéis empezar vosotros, sacarlo de verdad porque lo necesito para explicar cómo se capta ese dinero para el talento, y mientras lo vais sacando voy contando un poco. A ver, para que os hagáis una idea, y creo que va a seguir y va a ser muy ilustrativo cómo conocí, en este caso, a la gente de Orgánica. Hace aproximadamente un par de años hicimos una jornada de financiación donde ellos, como le sucede a casi toda la gente que tiene talento, se fue a disparar, es decir, a intentar captar a aquellos que ellos pensaban que tenían dinero. Había un fondo de capital riesgo multimillonario americano y ellos se fueron corriendo inmediatamente a verlos. Por supuesto, nos obviaron, y en este caso en particular me obviaron, porque iba vestido exactamente igual que ahora. Esto, luego lo veréis más adelante, yo explicaré, este es el traje del financiero perfecto, y luego lo entenderéis. ¿Vale? Ahora, cuando lo tengáis todo, es que veo muy poco dinero encima de la mesa, se necesita mucho más. Ser un poco más animosos, tener en cuenta que vais a pasar a la historia como los primeros que apostaron en TED por el talento. Así que se note que realmente estáis empatizados con esto que se llama TED y no simplemente habéis venido por la copa de final de jornada. Bien, entonces ellos se fueron directamente a hablar, vuelvo, con el señor del capital riesgo, y este señor me envió un mensaje, le hicieron la presentación, donde había 4 ideas. Era muy simple el mensaje, decía, era un SMS, se lo agradezco a las nuevas tecnologías, el haberlos conocido, donde me decían, son puro talento, no tienen ni un chavo, les podemos sacar hasta los higadillos y directamente los compras tú o los compra yo. Bien, ese mensaje me dio las claves y me hizo abrir los ojos. Yo hasta entonces era un hombre inocente y dejé de serlo. Bien, la primera, son todo talento, daba más o menos a entender que este chico tenía un cierto olfato. Luego lo vi más adelante, sí, estaba más o menos de acuerdo. No tienen un chavo, es lo habitual de la gente del talento, no suelen tener dinero, por eso se acercan a la gente que tiene el dinero. Les podemos sacar hasta los higadillos. Me parecía un poco deshonesto, pero bueno, es la idea general, como luego explicaré, de cómo funciona el dinero del talento. No os asustéis de ninguna manera, es así. Y tenéis que acostumbraros porque de otra manera vais a ser muy difícil. Y al final era, ¿los compras tú o los compro yo? Eso me dio la clave de que debía de alejarme de la forma de financiar que estaba en los modelos clásicos. ¿Cómo alguien que detecta talento le puede sacar dinero y además ellos no lo tienen? ¿Cómo es posible que me diga si lo compro yo o lo compran ellos? Evidentemente había un decalaje que me hizo conocerlos. Bueno, había otro pequeño detalle en el que mi secretaria, que escribe fatal SMS, puso algo así como, fíjate en el jovencito, el alto, ponía ST, es muy bueno o está muy bueno. Y bueno, pues también, digamos que como no lo teníamos muy claro, también lo miramos, pues puede ser las dos cosas, con lo que había esa parte adicional que hizo que nos acercásemos. Bueno, finalmente, y gracias, estoy enormemente agradecido a que el Fondo de Capital Riesgo, llegamos a contactar con ellos y estamos trabajando y mucho con esta gente. El talento y el dinero, para que todo lo tengáis muy claro, ¿cómo va esa recaudación? Bueno, lo que se haya podido captar, traer para acá. Bueno, así está más difícil. Bueno, el talento y el dinero, para que lo sepáis y desde el principio, el dinero no llega jamás volando, que lo tengáis clarísimo. Bueno, hemos captado 55 euros, que para empezar no están mal. Muchas gracias. Al final de la jornada ya veremos cómo lo devuelvo. Bien, el talento y el dinero se llevan fatal, que lo tengáis claro. Es muy difícil captar dinero para talento y normalmente te van a cuestionar. Van a pensar generalmente que no eres un tipo de fiar. Por eso es esencial vestirse de una determinada manera, por eso es esencial tener un determinado discurso. Y normalmente el problema del talento y el dinero viene porque el talento, en su definición, y el dinero son dos cosas irreconciliables. Lo vamos a ver. ¿Qué es el dinero? Pues el dinero es un valor de pago. Se utiliza generalmente para pagar, o bien sean bienes, servicios,
sueños o obligaciones. Y sin embargo, eso que tenéis ahí es talento, eso de lo que tan poquito habéis sabido traer. Fijaros, 500, 200, supongo que es por eso. No sois capaces de reconocer esos billetes, es normal, no es lo que tenéis en vuestras casas de forma convencional, pero bueno, he visto que ha habido un pequeño intento y por ahí se empieza. Y sin embargo, ¿qué es el talento? El talento es la capacidad de crear, en este caso, formas de actividades que no están emprendidas y antes que otros. Y en otros casos es crear esas mismas actividades pero dándole un punto de vista diferente. Eso es el talento. Como veis, son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué es el talento? Os lo voy a explicar con un caso práctico. Bien, yo por historia vengo... Mi primer trabajo es un programa que creo que todos habéis visto, se llama Barrio Sésamo. Donde erais pequeños, ¿os acordáis? Mostró las galletas, Bernie Bernie, el Piblas. Si alguien es capaz de coger dos calcetines, y de qué tipo tan extraterrestre, vestido de esta manera, con dos calcetines en la mano, y hacer esto, enfrentar y decir hola Epi, hola Blas, y con esto convencer a la humanidad de que podéis enseñar conceptos de solidaridad, conceptos de comunicación entre personas, a contar, a leer, y crear con eso un producto transmedia. Jim Henson lo creó mucho tiempo antes de que transmedia se entendiese como un concepto. Estaremos en el lugar del talento. Lo que pasa es que es extremadamente difícil convencer a unos señores, y a Jim Henson le costó una barbaridad, que con dos calcetines se podía crear un negocio. E incluso eso que ahora todos conocemos y que es tan fácil, el Epi Blas de turno, o los dinosaurios, o toda la cantidad de muñecos, hasta a él le costó. Digamos que el talento y el dinero no estaban muy unidos. Y en este caso era fácil de entender. Y os lo voy a poner con cuáles son los rasgos esenciales del dinero y cuáles son los rasgos esenciales del talento. A ver, el dinero, ¿qué es? Dinero, por lo que me han enseñado estos señores, es esto. Es algo tangible y se puede tocar. El talento es algo absolutamente intangible, no lo puedes tocar, es muy difícil. Es una unidad contable, todos sabemos que estos son 5 euros. En cualquier lugar del planeta te van a entender que son 5 euros. Sin embargo, el talento no es algo que tenga una unidad contable, es un valor. Y como valor puede ser cuantificado de la manera que sea. Puede valer 5 euros, 50 o 500. El dinero es un conservador del valor, tiene una unidad fija que se utiliza en cualquier lado, y sin embargo el talento es un modificador del valor. El dinero está muy extendido, o es en qué bolsillo está, eso es completamente diferente. Está tan extendido que yo lo tenía y ahora lo tengo yo, y bueno, es muy fácil, pero en el caso del talento es muy escaso. Ellos no me han sacado ni un chavo, yo les he logrado sacar todo ese dinero. Y luego el dinero es algo que es muy reconocible y el talento es algo muy raro, difícilmente encontrable. Bien, a la hora de la verdad lo que tenemos es que si nos vamos a los rasgos y cualquier negocio, cualquier empresa que tengáis que analizar, es esencial que comparéis esos rasgos de lo que vais a invertir en ellos. Es muy difícil que ese matrimonio se dé, es prácticamente imposible. Luego hay una prueba antes de entrar en analizar de qué forma se capta el dinero, que es una clave, que es el traje no viste al santo. El traje lo que hace es ahuyentar a los demonios, sobre todo cuando nos tenemos que dirigir a una audiencia que se dedica al talento. Para mí, el traje ideal de un financiero es algo tan extraterrestre como eso, o tan extraterrestre como el que yo llevo. Aquí está mi director financiero, aquí hay gente de banca e incluso gente de administración que alucinaban cuando en la primera presentación yo iba así, y es a propósito. Esto no es algo mío, esto lo he aprendido y lo he visto, por ejemplo, en Los Ángeles utilizar a muchos inversores. ¿Por qué? Cuando nos estamos dirigiendo al talento, donde hay tantos rasgos absolutamente diferenciados entre el dinero y lo que significa el talento, tienes que jugar con una serie de elementos que son básicos y que si alguien no te admite de esta manera y lo que quieres ver a un señor vestido de traje y corbata, con un traje Armani, y que en su tarjeta ponga banco o que te llames Madoc, pues evidentemente estamos ante un problema. ¿Por qué hacemos esta presentación o por qué nos vestimos así?
cuando nos dedicamos al talento. Nos vestimos así porque necesitamos que el que tengamos enfrente, al que vamos a buscar su dinero, tenga una mente abierta. Yo aquí me he presentado en Canarias ante algunos bancos, solamente trabajo con uno, que es el único que no se asustó. Los demás me pusieron cara de póker, como ¿dónde te has metido? Y eso es muy importante porque es la manera de reducir un montón de tiempo perdido. Eso os va a pasar igual cuando vayáis a buscar vosotros el dinero. Luego había una segunda base, es imprescindible que la gente tenga sentido del humor. Para mí me parece extremadamente sospechoso aquel que no tenga sentido del humor. Y podía hacer algunas referencias, pero me las han prohibido. Como soy muy respetuoso, y lo hago para no causar mucha polémica. Pero es esencial que tengáis ese sentido. Luego hay una cosa que diferencia al financiero que busca dinero para el talento del financiero de otro tipo, que es entre cuentas y cuenta. Cuando estamos ante el talento y el dinero que va al talento, si la primera pregunta es dame las cuentas, cuánto cuesta, de qué manera, cómo es tu business plan, no me interesa en absoluto, ni a mí ni al señor que vaya a poner ese dinero. Normalmente, cuando te presentas ante alguien que tiene dinero y está realmente interesado en invertir en talento, te dice cuéntame de qué va la historia, cuéntame de qué va el negocio, cuéntame de qué consiste todo aquello que tienes en la mano. Nunca te dice cuánto cuesta. Sin embargo, cuando te dicen cuánto cuesta, ahí empieza un problema, vais a perder una enorme cantidad de tiempo. Luego es esencial que tú notes pasión, uno, en quien te lo ha traído, y dos, que notes pasión en el que te está oyendo. Si no notas pasión, el problema es tuyo, no vas a conseguir absolutamente nada. Y luego hay una cosa que la gente tiene que tener extremadamente claro, que es la diferencia entre dinero y talento. Si alguien te trae un producto de talento para que le financies, es porque no tiene dinero. No le exijas las cosas que están asociadas al dinero. Es decir, no le exijas un business plan muy bien elaborado, no le exijas que tenga una patente registrada de una forma en particular, no le exijas unas determinadas cosas que entran en los cauces normales del dinero normal y convencional, porque difícilmente te lo va a dar. Otra cosa es que luego le asesores, le ayudes y tal. Y luego hay una cosa que a mí me da la clave, siempre me da la clave, que es los señores que me traen tarjeta, o los señores que me piden tarjeta, la tarjeta de identificación. Normalmente, y puedo haceros una estadística, el que me ha dejado la tarjeta, en un 90% de los casos, no va a invertir. Porque los que no me dejan tarjeta, normalmente vienen en una actitud, digamos, como, a ver de qué va esto, pero vienen interesados, vienen como a escuchar. El que me trae la tarjeta viene a espiar. Y desgraciadamente esto es así, y no sé por qué, pero funciona. Y a mí me ha funcionado siempre. Es más, yo me niego a dar la tarjeta desde que existen las redes sociales, desde que existe mandar un mensajito, para que me voy a gastar una pasta haciendo tarjetas. Es ridículo, y además cambio de sitio, me muevo en otros lugares y en otros idiomas, y por lo tanto es un poco absurdo. Bien, entonces lo que tenemos, a la hora de la verdad, es un problema de cómo se enfoca todo el tema del dinero y el talento. Y hay un problema además añadido, que toda la gente que tiene talento y no conoce el dinero se dedica a disparar indiscriminadamente a cualquier sitio donde huele dinero. Normalmente suelen ir a esas 4 bases, que suelen ser el easy money, el dinero fácil, el dinero de subvenciones, el dinero de ayudas. Por otro lado se suelen dirigir a la banca, por otro lado se suelen dirigir al capital riesgo y a la inversión privada. Son las 4 bases a las que se mueve generalmente el dinero, la gente que busca dinero para su talento. Bien, haciendo un poco el seguimiento de Diego, nosotros os voy a explicar un poco cómo yo entiendo que funciona ese dinero y para el talento. En este caso, con Caperucita Roja de nuevo. Como veis, hemos seleccionado una Caperucita con un poquito más de talento, hemos subido de edad, la hemos puesto más talento en cierta parte. ¿Qué pasa? Lo veis un poco machista, ¿no? Bueno, esto lo arreglamos fácil. La tapamos bien para que no haya problemas ni ideología, ni cómo uno piensa acerca de las mujeres o lo que sea. Así que vosotras, las chicas del fondo, no os sentáis ofendidas, que aquí se adapta a lo que haga falta. Bien, imaginamos a Caperucita, os voy a contar cómo yo entiendo. Caperucita tiene una historia, como ha dicho Diego, que todo el mundo reconoce, y es muy fácil llegar. Bien, y se dirige al easy money, al dinero fácil. Llega, pongamos por caso Canarias, como podría ser Lituania. En este caso que tenemos que
hay una serie de requisitos que tienen que cumplir y le dicen, muy bien, te vamos a dar una subvención, pero los dos protagonistas tienen que ser canarios. Ella no tiene problema, lleva muchos años aquí, tiene residencia, pero, coño, el lobo, no hay lobos en Canarias. ¿Cómo quieres que convirtamos al lobo en canario? Bueno, pues si no hay lobo canario y es protagonista, no te damos subvención y se acabó el problema. Al final piensan cómo arreglar la historia y deciden que hay un perro alemán un poco así como cegato y lo van a casar, utilizan la ley de parejas gays y se acabó el problema. Ya tenemos dos residentes. Pero ahora la verdad, digamos que cuando van a rellenar los papeles le dicen, ya, pero además tiene que tener un historial tu productora, porque si no, lo vas a tener más difícil. Y se tiene que asociar con otro y el otro le empieza a pedir una serie de porcentajes que no le hacen posible hacer su producción. Ahora ella se dirige a la banca. Entonces va a ver a un banquero, el banquero conoce la historia de Caperucita y le dice, vale, te voy a dar dinero, te voy a dar un crédito para que financies tu película. Y le dice, vale, pero ya sabes cómo están las cosas, necesitamos un aval. ¿Qué tal si convences a tu abuela de que firme? Mi abuela, la casa, es lo único que tiene, no sé qué. Dice, bueno, ¿qué tal si dejas que el lobo se coma a tu abuela? Tu madre hereda, al heredar tu madre, tú puedes convencer a tu madre, mi madre jamás haría eso con su madre. Bueno, ¿qué tal si utilizas al leñador, le pega un par de tiros a tu madre, se queda en propiedad de tu casa y ya la puedes avalar? Eso sí, no sabemos si la comisión de riesgo aceptará tu casa de la abuela como posible contragarantía. Entonces se va a ver al de capital riesgo. Cuando va al de capital riesgo le dice, estupendo, tienes un producto, una marca, Caperucita Roja, que conoce absolutamente todo el mundo en el planeta y es fantástica. Pricewaterhouse te ha hecho una valoración de tu marca, y te pone cara como de ¿esto qué es? ¿Y cómo mi valoración de mi marca? Ah, ¿no tienes registrada tu marca? Pues mira, entre que no tienes registrada tu marca y que a lo mejor esto es una producción extraña porque, coño, una historia de una chica que seduce un lobo en mitad del bosque, a lo mejor no es correctamente política. ¿Qué tal si cogemos al lobo, lo convertimos en protagonista, tú nos ayudas a conseguirle y ponemos a 3 cerditos que son inmobiliarios y hacemos un musical? Son el lobo y los 3 cerditos en un musical donde tú haces de mediadora y te damos un porcentaje. Como que sale también ahuyentándose de la historia. Y llega el inversor privado, no le pide ni que el lobo sea canario, no le pide que su casa sea nada, es decir, que no la tiene que poner de aval, y tampoco le pide la marca, sino que está entusiasmado con la historia de Caperucita, porque él sabe, aquello huele que puede dar dinero, y le pide todo tipo de información, todos los productos transmedia que uno se puede imaginar, incluso se le enciende la luz. Y se sienta con ella y le dice, vale, mira, te lo voy a producir, te voy a poner dinero para todo. Tú te llevas el 10, yo me llevo el 90. Caperucita se lo piensa y al final dice, no sé, déjame un par de meses. Al final decide que sí, que va a volver, porque mejor ganar un 10 a no ganar nada. Bien, y según está yendo hacia el camino, se encuentra un anuncio gigantesco que dice, Caperuza Roja, el condón para que no te tengan que contar historias. Y la firma de la empresa productora del inversor. Bien, la pobre desesperada, esta es la sucesión a la que llega, la pobrecita está harta y al final decide que no puede entrar en ese esquema y piensa que tiene mucho talento, pero que es muy difícil financiarse. Entonces, a la hora de la verdad, si volvemos a retomar las características del talento, lo que necesitamos es un algo que nos haga que sea compatible. Entonces, hay determinados productos en ciertas zonas territoriales del planeta que son en rasgos absolutamente iguales o muy parecidos, que son intangibles, que son valores, y en este caso voy a hablar de uno que además es una unidad contable, que modifican el valor, que son escasos y que son raros. Y eso se llama fiscalidad. La fiscalidad le entra mucho más fácil a todos los inversores, lo entienden de una manera mucho más directa y piensan que en el fondo no es dinero suyo, sino que es dinero que tendrían que pagar a otro, pero que es más fácil y que además en rasgos es compatible, por lo tanto es mucho más fácil de negociar, o al menos esa es mi base. Es decir, yo he conseguido el dinero que he conseguido para invertir en Canarias gracias a que Canarias tiene un sistema fiscal espectacular que, siento decirlo, muchos canarios desconocen. Es quizá el sistema económico y fiscal más extraordinario de toda Europa. Entonces, en este caso, lo que tenemos son una serie de números y letras que posiblemente habría que ahondar en ello, pero ahora la verdad lo que tenemos es una cosa que se llama RED, otra RIC, otra cosa se llama CED, 1838, 6000. Ahora la verdad lo que tenemos es un sistema que permite que el señor que tiene el dinero pueda dar su dinero de una forma
mucho más fácil, porque es más compatible para entenderlo. En este caso, y en Canarias al día de hoy, hay 6.000 millones de euros que se tienen que gastar, y si no se tienen que pagar a las arcas del Estado, y que tal cual se ha renovado el régimen económico y fiscal, se puede invertir en talento, en todo el talento que tienen ustedes, en cualquiera. Y eso sería muy interesante, que se creasen una serie de instrumentos que nos permitiesen invertir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aún eso, el dinero de los impuestos, y así se han desarrollado grandes países en sus fórmulas de financiar talento, Puerto Rico, Sudáfrica, Luxemburgo, Bélgica, X. Hay determinados países donde la fiscalidad es extraordinaria. Hay una segunda parte que es que, en contra de lo que puede pasar con un sistema de subvenciones, o en un capital riesgo, o en otro tipo de modelos, el inversor fiscal quiere seguridad, quiere que se le devuelva su dinero, nadie te está regalando nada. Y en ese sentido busca la seguridad total, la seguridad del condón convencional. Y en este caso lo que te va a pedir son garantías, seguros, preventas, un modelo que entendíamos casi de anglosajón. Está muy habitual en el mundo del cine, por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual. Tú haces producciones que están contragarantizadas de principio, y si no está cubierto al menos el 80% de la producción, no se hace. Es así. Luego hay una serie de seguros que te cubren la producción, una serie de seguros financieros, y hay un sistema de preventas que hace que tú completes eso, y el dinero funciona por ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que busca siempre el inversor? Y lo que debemos de pensar cuando tenemos talento, que no nos tienen que regalar el dinero. Esto que yo he hecho, guardarme el dinero, es una forma particular del talento. El talento piensa que hay que darle el dinero. Mucho talento piensa eso. Y entonces acuden a ciertos sistemas donde por narices me tienes que dar dinero porque yo tengo talento. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Lo que hay que darle, cuando tú tienes talento, hay que darle rentabilidad. Tenéis que buscar fórmulas para darle una rentabilidad. Es decir, darle todo el dinero del mundo. Da igual que luego utilicemos esos instrumentos, esos vehículos que existen en el mercado. Me da igual que se llame capital riesgo, club de inversores o financiación que tenga que ver alternativa o X. Da igual, porque todo se puede vehicular. Pero tenéis que tener muy claro que lo esencial es que se tiene que pensar en que el talento tiene que dar dinero, y que pensar simplemente en que hay que regalar el dinero porque tienes talento, lo único que produce es la incapacidad de que el talento pueda hacer algo. Solamente ya para acabar, dos conceptos que os tienen que quedar muy claros: que normalmente el talento es invisible al que no tiene ningún tipo de talento, por lo tanto no os esforcéis en convencer a nadie, y que en el caso de que tengáis éxito os vais a encontrar que, a pesar de las 1000 críticas que os habrán hecho, primero estarán negando lo que estás haciendo una y otra vez. 2, lo minimizarán cuando se den cuenta que empieza a funcionar. Y 3, dirán que ellos no lo sabían hacía muchísimo tiempo. Esto está escrito por un geógrafo que estuvo hace 200 años en Canarias. Creo que es aplicable al día de hoy. Pues nada, muchas gracias.